Dolor lumbar discogénico, parte 1. Cambios químicos, neurobiología, sistema inmunitario, crecimiento nervioso y factor de crecimiento nervioso. En terapia manual, para el tratamiento del dolor discogénico, debemos conocer sus etiologías y comprender los mecanismos actuales. Luego, cuáles son los mecanismos de las manipulaciones vertebrales que permiten actuar sobre los procesos del dolor y de qué manera interfieren para aliviar el paciente con patología discal. Pasaremos en revista artículos científicos sobre la reacción inflamatoria e inmunológica discal, los cambios químicos intradiscales, el crecimiento nervioso intradiscal, la sensibilización nerviosa, la influencia del nervio sinus vertebral en el dolor discogénico, la influencia del nervio basivertebral en el dolor vertebrogénico. Dolor lumbar discogénico. El dolor discogénico es el dolor lumbar que aparece por la degeneración de los discos intervertebrales. La vértebra discogénica es una afección clínica compleja y multifactorial. Se caracteriza por un dolor en la zona lumbar, con o sin síntomas radiculares en las extremidades inferiores, en presencia de una enfermedad discal degenerativa confirmada radiológicamente. Las características de la degeneración discal son la deshidratación, pérdida de presión hidrostática intradiscal, alteración o degradación del colágeno y proteoglicanos, esclerosis de la placa terminal cartilaginosa y del hueso subcondral adyacente. Los cambios químicos intradiscales. Según Calward et al., hay dos tipos de cambios químicos que ocurren en un disco degenerado. Una fractura en el platillo vertebral puede dar lugar a la introducción de citocinas inflamatorias en el núcleo pulposo. Esta respuesta inflamatoria cambia el equilibrio de nutrientes en el núcleo pulposo, lo que da como resultado una menor difusión de oxígeno, un aumento de la concentración local de lactato y una disminución del pH intradiscal. Las citoquinas pueden ser la fuente del dolor y la ruptura del anillo externo puede facilitar la fuga de estos mediadores inflamatorios hacia las estructuras epidurales adyacentes, como el ligamento común vertebral posterior, la dura madre y el ganglio espinal. El crecimiento interno de los nociceptores en las capas más profundas del disco puede sensibilizarlo por cargas mecánicas normales. Además, la irritación de las terminaciones nerviosas puede producir el dolor. Todos o algunos de estos mecanismos pueden causar un disco sensibilizado química o mecánicamente. Los mediadores proinflamatorios que provocan el dolor incluyen gen de la calcitonina, factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas 1 y 6, sustancia P, fosfolipasa A2, prostaglandina E2, óxido nitroso. Esta tabla de Ye et al. Muestra las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias en el dolor discogénico. Incluyen interferón gamma, interleucinas 1 beta, 4, 6 y 10,
factor de crecimiento transformante beta, factor de necrosis tumoral alfa. Las terminaciones periféricas presentan fibras inmunoreactivas peptídicas relacionadas con el gen de la calcitonina. Según Ness y Gebhardt, existen aferencias nociceptivas similares a la simpática o visceral, que provocan dolor en respuesta a la isquemia, a los cambios de presión por los mecanorreceptores o irritación inflamatoria. Según García Cosamalón et al., existe un crecimiento nervioso responsable del dolor de origen discal. Las neutrofinas favorecen un hipercrecimiento nervioso de las fibras nerviosas en los tejidos periféricos. Esta ilustración de Autori et al. Muestra los mecanismos patogénicos de la lumbalgia discogénica. El modelo animal y las muestras en humanos revelan la inervación sensitiva de los nervios discales lumbares y el crecimiento interno nervioso en la capa interna, es decir, un crecimiento nervioso interno profundo en el disco degenerado. Muchos investigadores han identificado varias moléculas proinflamatorias. La hiperlaxitud del segmento generalmente se induce en el disco degenerado. Se cree que estos factores son los factores principales que inducen el dolor lumbar discogénico. Esta imagen es una representación esquemática de la inervación del disco intervertebral según García Cosamalón et al. Las fibras sensoriales nociceptivas se originan en los ganglios de la raíz dorsal, en rojo, y en las fibras postganglionares, en azul. Estas fibras entran en la parte externa del anillo fibroso. Los nervios del disco nacen del nervio sinus vertebral, de los nervios raquídeos y de las ramas comunicantes grises. Además, las fibras nerviosas mecánicas se originan en los ganglios de la raíz dorsal y provienen de los ligamentos comunes vertebrales anterior y posterior, inervan las capas externas del anillo fibroso del disco intervertebral. Representación esquemática de la inervación de los discos normales arriba y degenerados abajo, así como el origen de las fibras nerviosas sensoriales, según García Cosamalón et al. En el disco normal, la inervación está limitada a las capas externas del anillo fibroso y consta de fibras nerviosas pequeñas, en rojo y en verde, y algunas fibras grandes que forman mecanorreceptores, en marrón. En el disco degenerado, las fibras nerviosas aumentan en número y entran en las capas internas del anillo fibroso, e incluso en el núcleo pulposo. Los ganglios de la raíz dorsal contienen diferentes tipos de neuronas sensoriales que se proyectan en el disco intervertebral y en el asta dorsal de la médula espinal. Las fibras A-θ, mielínicas, y las fibras C, aminélicas, nacen de pequeñas neuronas, en rojo y en verde, quienes en la médula espinal hacen sinapsis en las láminas 1 y 2 para mediar la nocicepción. Las fibras A-beta mielinizadas, en marrón,
forman mecanorreceptores de bajo umbral y hacen sinapsis en las láminas 3 y 4 del asta dorsal de la médula espinal. Median las sensaciones del tacto, de presión y de vibración. Las fibras A-beta o C nacen de pequeñas neuronas peptidérgicas que expresan receptores del factor de crecimiento nervioso y factor neurotrófico derivado del cerebro, en rojo, o neuronas no peptidérgicas que expresan el receptor para el factor neurotrófico derivado de las células gliales, familia de factores neurotróficos, en rojo. Según García Cosamalo et al., las neurotrofinas producidas en el disco intervertebral, especialmente el factor de crecimiento nervioso y el factor neurotrófico derivado del cerebro, pueden transportarse retrógradamente hasta el soma de las neuronas sensoriales, donde potencian el crecimiento nervioso y la expresión de neurotransmisores específicos como la sustancia P o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Las neuronas del ganglio de la raíz dorsal que inervan los discos expresan receptores para estas neurotrofinas. Sin embargo, las neuronas del ganglio de la raíz dorsal que inervan el disco intervertebral también producen neurotrofinas para el disco. Interactúan con los receptores de las neurotrofinas en las células del núcleo pulposo. El factor neurotrófico derivado del cerebro puede alcanzar el asta dorsal de la médula para modular la transmisión sináptica. Neurobiología de la radiculopatía lumbar. Según Lin et al., la lesión mecánica aumenta la presión intraneural, reduce el flujo sanguíneo y finalmente establece una isquemia de la raíz dorsal y del ganglio de la raíz dorsal. La lesión química induce la inflamación que rodea las raíces dorsales o el ganglio de la raíz dorsal, y los mediadores inflamatorios consiguientes provocan el dolor inflamatorio. Las neuronas del ganglio de la raíz dorsal sensibilizadas por mediadores inflamatorios son hipersensibles a fuerzas mecánicas inocuas como el estiramiento o la compresión y son responsables de la alodinia mecánica en la radiculopatía. Esta ilustración representa el mecanismo hipotético de la radiculopatía lumbar según Lin et al. En A. Escenario clínico de radiculopatía lumbar, en el que un ganglio de la raíz dorsal lumbar está comprimido por una hernia discal lumbar. En B. La radiculopatía lumbar incluye múltiples problemas de dolor causados por estrés mecánico, isquemia, inflamación y daño nervioso. Receptores o canales iónicos involucrados en la mecanotransducción neurosensorial, quimiosensación SIDA, respuestas inflamatorias y actividad neuronal ectópica pueden ser los actores claves en la transducción del dolor. Ye et al. Indican que el sistema inmunitario tiene un papel destacado en la producción de dolor asociado con hernia o degeneración discales. La ilustración muestra la estructura de un disco sano y de un disco herniado, según Ye et al. En el caso de una hernia discal, el disco que sobresale puede comprimir el nervio espinal, sensibilizando las neuronas periféricas en el ganglio de la raíz dorsal y provocando
una inmunidad secundaria. Según Kramer et al., el núcleo pulposo extruido presenta mayores cantidades de metaloproteínasas de la matriz, óxido nítrico, interleucina 6, prostaglandinas E2 y otros mediadores químicos. El diagrama muestra cascadas inmunitarias en la producción del dolor discal, según Ye et al. Cuando el tejido del núcleo pulposo que sobresale atraviesa la barrera inmunitaria, es reconocido por el sistema inmunitario, las células inmunitarias en la circulación sanguínea, como las células T y los macrófagos. Estos elementos se activan para liberar citocinas quimiotácticas 2 y 3. Células inmunitarias sanguíneas, como las células T y los macrófagos, se activan y se agregan hacia el núcleo pulposo y el ganglio de la raíz dorsal. Ambas células inmunes liberan conjuntamente citocinas inflamatorias para activar las neuronas sensoriales y producir el dolor. Se producen lesiones discales con dolor por activación de los nociceptores sensoriales. La lesión del anillo fibroso produce la liberación de sustancias químicas inflamatorias responsables de irritación o sensibilización del anillo, canal raquídeo y forámenes intervertebrales. Según Beebe et Jones, la reacción inflamatoria e inmunológica discal es el mecanismo generador del dolor discogénico. Crecimiento nervioso intradiscal. Existe una asociación entre dolor de espalda y crecimiento nervioso en el núcleo pulposo. Fremont et al. Indican que la sustancia P y el crecimiento nervioso intradiscal son responsables del dolor lumbar crónico. Palmgreen et al. Indican que hay una relación topográfica entre vasos sanguíneos y terminaciones inmunoreactivas sensibles al péptido gamma. Según Ashton et al., existe un papel vasoregulador de los nervios intradiscales dentro del núcleo pulposo. Según Zhang et al., bajo estimulación mecánica y proinflamatoria, se produce una sensibilización de la vía del dolor responsable de la lumbalgia. Según Zhang et al., existen asociaciones entre la lumbalgia relacionada con el disco intervertebral y múltiples procesos patológicos que están relacionados con los nervios sensoriales. En la degeneración discal puede haber una hernia discal responsable de una radiculopatía por estenosis espinal y lumbalgia discogénica. La radiculopatía se debe a la neuroinflamación y sensibilización sensorial. La lumbalgia discogénica se debe particularmente al crecimiento nervioso intradiscal. La degeneración discal se asocia con hernia discal y compresión mecánica de la raíz nerviosa, mientras que la inflamación discal y la neuroinflamación producen una sensibilización nerviosa. Todos estos elementos resultan en la lumbalgia discogénica. Representación esquemática de los cambios de estructura y función del sistema nervioso sensorial en la lumbalgia de origen discal, según Zhang et al. Los cambios de estructura y función del sistema nervioso sensorial están involucrados en la inducción y el mantenimiento de la lumbalgia
desde los siguientes aspectos. Primero, la hernia discal podría lesionar e inflamar los nervios afectados. Segundo, el nuevo crecimiento de nervios en el disco degenerado amplifica los influjos nociceptivos derivados del disco intervertebral. Tercero, bajo estimulación mecánica y proinflamatoria, la vía de transmisión del dolor exhibe un estado funcional sensibilizado que conduce a la lumbalgia. Expresión del factor de crecimiento nervioso e inervación del disco intervertebral doloroso. Los vasos sanguíneos microvasculares acompañan a las fibras nerviosas que crecen en el disco a nivel del dolor y expresan el factor de crecimiento nervioso. Según Maude et al., se produce un desequilibrio de la matriz extracelular, incremento de la inflamación, hiperinervación sensorial, hipervascularización que provocan la degeneración discal. Mecanismos patogénicos del dolor lumbar discogénico según Fremont et al. Las muestras humanas y animales revelan una inervación por los nervios sensoriales de los discos lumbares y un crecimiento interno de los nervios en la capa interna del disco degenerado. Las neuronas del ganglio de la raíz dorsal que inervan los discos intervertebrales pueden estar involucradas en la percepción del dolor relacionado con la inflamación por neuronas que contienen neuropéptidos como la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Varios investigadores han identificado moléculas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 y 6, prostaglandina E2 y factor de crecimiento nervioso en los discos con dolor discogénico y discos degenerados. La degeneración discal induce varias colagenasas, lo que resulta en hiperlaxitud y dolor. Se cree que estos factores son los principales factores que inducen la lumbalgia discogénica. Esta ilustración de Maude et al. Muestra los elementos de un disco intervertebral sano y otro degenerado. En A, el disco intervertebral consta de dos partes, un anillo fibroso externo y un núcleo pulposo gelatinoso central, que está confinado por una placa terminal de cartílago hialino. Las arterias irrigan la región más externa del anillo fibroso, mientras que los nervios sinusvertebrales inervan el tercio externo del anillo fibroso. El núcleo pulposo normal es avascular y aneural. En B, el disco degenerado se caracteriza por un desequilibrio de la matriz, deshidratación e inflamación. Cambios estructurales en el disco intervertebral, como la protrusión anular y la formación de osteofitos en la placa terminal de cartílago, afectan la biomecánica del tejido discal. Este gráfico de Maude et al. Muestra la degeneración sintomática de un disco intervertebral en la lumbalgia discogénica, que se caracteriza por una inflamación, una zona de alta intensidad en la IRM, inervación y vascularización inducidas por la neuroinflamación y sensibilización central para el desarrollo del dolor.